Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Gaby Domínguez, licenciada en Nutrición Humana, maestra en Ciencias de la Actividad Física y directora de Departamento de Nutrición en Escuela de Entrenadores de Acondicionamiento Físico y Fitness. El día de hoy estoy con ustedes como parte de estas clases, de estas sesiones de nutrición que forman parte de este curso gratuito que ofrece la escuela durante esta situación extraordinaria. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco de bases, de principios y de algunas recomendaciones para este tema que ha resultado, sobre todo en los últimos años, diría yo, muy polémico, pero también, pues digamos, muy interesante. Y el tema de hoy, chicos, es precisamente ayuno intermitente. Entonces, como les digo, una práctica que está tomando, pues ahora sí que mucha popularidad, no solamente en el mundo de fitness, sino también en general en cuidado de la salud. Y como vamos a revisar el día de hoy, una práctica incluso antigua. ¿Vale? Les voy a dejar por acá las redes sociales donde pueden contactarnos. EDEN Escuela de Entrenadores en Facebook, Instagram y YouTube. Y directamente conmigo en Facebook o Instagram como gabydomínguez.nut. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el objetivo del día de hoy, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el objetivo principal es que ustedes comprendan los aspectos fisiológicos básicos durante la restricción de alimentos, es decir, qué pasa cuando no ingiero alimentos, qué beneficios pudiera tener esta práctica y sobre todo aquí hablamos específicamente de ayuno intermitente, que ahorita lo vamos a definir, y también vamos a analizar el qué, el cómo y el cuándo llevarlo a la práctica, ¿vale? Entonces, prácticamente el contenido temático del día de hoy va a estar orientado a ayuno intermitente. Vamos a revisar historia del ayuno, de dónde surge esta práctica que, como les digo, tiene ya muchísimos años. Vamos a ver qué sustratos energéticos utilizamos durante el ayuno, es decir, qué utiliza mi cuerpo para producir energía cuando no ingiero alimentos. Vamos a revisar también beneficios del ayuno intermitente, para qué nos sirve o para qué, pues sí, para qué lo podemos practicar. Y vamos a revisar también métodos y sugerencias, es decir, si me decido a llevarlo a la práctica, ¿cómo podría hacerlo? ¿Vale? Entonces les vamos a dar también aquí algunas recomendaciones muy prácticas para llevar a cabo. Entonces, ¿qué se van a llevar el día de hoy, chicos? ¿Qué es lo que van a aprender? De entrada, como ya les comentaba, los principios fisiológicos básicos implicados en el ayuno. Vamos a conocer también cuáles son los beneficios de esta práctica, particularmente de ayuno intermitente. Y vamos a analizar cuándo y cómo podemos practicarlo. Entonces, vamos a empezar con el tema número 1, que es historia del ayuno. Y aquí sobre todo algo que quiero lograr con este tema es prácticamente ponernos en contexto de una práctica milenaria. Chicos, a veces pensamos con este tipo de estrategias que a alguien se le ocurrió, ¿no? Incluso decimos, ahora, ¿quién sacó esto? ¿Se lo sacó de la manga? ¿O cómo fue que se le ocurrió? No, en realidad estamos hablando de una estrategia milenaria, ¿vale? Y bueno, fíjense, podríamos empezar incluso a hablar de este fenómeno desde la era paleolítica. ¿Vale? ¿Por qué desde la era paleolítica? Porque básicamente nos encontramos con poblaciones que cazaban, recolectaban alimentos y que básicamente, chicos, y por decirlo con palabras sencillas, comían cuando podían. ¿Vale? Ahora, si nosotros agregamos a esto factores como por ejemplo la presencia del invierno, pues básicamente la situación se complicaba bastante. Había pocos alimentos disponibles y pues prácticamente estos grupos podían pasar varios días sin ingesta de alimentos. Por lo tanto, ¿qué creen? Nuestro cuerpo se volvió eficiente guardando reservas corporales. Y a continuación vamos a ver cuáles son esas reservas corporales. Pero mientras vamos a continuar un poco más con historia. Ahora, yéndonos un poco más adelante con la historia del ayuno, podríamos hablar de los griegos, quienes fueron una civilización que incluso trataban y utilizaban el ayuno como uno de los tratamientos estrella. Se habla, chicos, básicamente de que los griegos observaron que los animales evitaban la comida cuando estaban enfermos, es decir, que preferían no ingerir alimentos. Esto sobre todo surge como un proceso de observación. ¿Vale? Posteriormente, Paracelso, que es considerado el padre de la toxicología, se refería a esta estrategia como el gran curador o el gran médico interior. Por lo tanto, era también un ferviente seguidor de esta práctica.
¿Vale? Podríamos mencionar incluso aquí a Hipócrates, a quien seguramente ustedes identifican por esta frase que sobre todo los nutriólogos manejamos mucho, que es básicamente que el alimento sea tu medicina, pero que creen, Hipócrates también decía que comer cuando estás enfermo alimenta la enfermedad. Por lo tanto, estaba hablando, digamos indirectamente, de esta práctica. ¿Vale? Ahora, incluso ya en esta época era sabido que restringir el consumo de alimentos reducía, por ejemplo, los ataques asociados a epilepsia. ¿Vale? Pero fue hasta años posteriores, y por aquí encontramos un dato, digamos, registrado en 1921, cuando se descubren los cuerpos cetónicos y su relación precisamente con los ataques epilépticos. Entonces, estamos hablando ya de historia mucho más reciente, que es prácticamente cuando se logra identificar la causa, digamos, de esta mejoría en los pacientes, ¿vale? Y ahorita vamos a ir hablando de todos estos conceptos. Ahora, hasta aquí les estoy hablando de algunos datos históricos y de algunas referencias que a lo mejor podríamos considerar incluso un poquito vagas o mitológicas, por así decirlo. Pero encontramos apoyo incluso, digamos, bibliográfico, por así decirlo, en muchos libros de principios religiosos, donde básicamente nos encontramos que incluso en muchas poblaciones, en muchas religiones, se solían establecer ciertos periodos de ayuno. ¿Vale? Incluso en épocas actuales se siguen practicando precisamente por motivos religiosos. Ahora, a pesar de que por mucho tiempo, incluso hablaríamos aquí de milenios, fue utilizado como una terapia, fue prácticamente hasta el siglo XX cuando empezó a estudiarse a detalle y profundidad. ¿Vale? Incluso por acá encontramos un dato, por ejemplo, en 1915, un artículo habla básicamente de que el ayuno sería un método perfectamente seguro y efectivo para reducir peso. Pero ¿qué creen? Como esto fue desarrollado en 1915 y el sobrepeso todavía no era considerado un problema, pues digamos, común, básicamente esta información se descartó, ¿vale? Se dejó por ahí en el cajón. Ahora, encontramos más estudios, sí. De hecho, encontramos por aquí una gran cantidad de estudios que han llevado a la práctica el ayuno intermitente y nos podemos encontrar, por ejemplo, con este estudio de los 70s del doctor Gilliland. ¿Vale? Él, chicos, básicamente experimentó con ayuno para tratar la obesidad. Y es más, si lo pensamos desde el punto de vista práctico, pues resultaría muy lógico, ¿no? Tratar la obesidad con una ingesta restringida de alimentos, aunque a veces y sobre todo al principio nos parece un tanto, digamos, extremo. ¿Vale? Ok, en este estudio se tomaron 46 pacientes, una muestra de 46 pacientes, hombres y mujeres, y se practicó un ayuno de 14 días. ¿Vale? Ellos ingerían únicamente agua, té y café. ¿Y qué creen? Básicamente encontramos aquí que tuvieron resultados sumamente positivos. Dentro de todo el grupo de estudio de los 46 encontramos únicamente 2 abandonos y todos los participantes perdieron una buena cantidad de grasa corporal. Por lo tanto, aquí estamos hablando precisamente de buenos resultados para el objetivo. El estudio concluyó que tuvo una tasa de éxito del 96%, lo cual pues es una cifra bastante buena, y el promedio de pérdida de peso de los pacientes fue de 8 kilogramos, ¿vale? Estamos hablando de 14 días de ayuno. Ahora, además de la pérdida de grasa, chicos, de la pérdida de peso, observaron muchos beneficios más, además de esa disminución. ¿De qué les estoy hablando? Por ejemplo, dentro del grupo de estudio, 3 pacientes tenían obesidad y encontraron también bastante mejora en su condición. Ahora, la mayoría de los pacientes refería que no percibieron un gran sacrificio, es decir, que no fue algo como tal insoportable, y la mayoría de ellos coincidía que lo más difícil, lo más complicado, aparecía sobre todo durante el segundo y tercer día. Y esto lo vamos a abordar a continuación. Vamos a ver por qué suelen ser los días más difíciles y es incluso los días tanto en ayuno y, por ejemplo, ya llevado un poquito a la práctica en dieta cetogénica, solemos tener más desertores, es decir, más personas que abandonan la estrategia, ¿vale? Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, algo que reportaban los pacientes era que habían tenido buena tolerancia ante la práctica, es decir, se habían sentido bien en realidad, e incluso al final del estudio percibían menos apetito y un mayor control de su ingesta de alimentos, lo cual por supuesto sería sumamente positivo, considerando que eran pacientes con obesidad.
¿Vale? Ahora, tenemos otro estudio, chicos, que es el último que les voy a mostrar, y este es considerado el ayuno más prolongado registrado, digamos, en un estudio de investigación. ¿Vale? Hablamos de un estudio de 1973, un paciente llamado Angus Barbieri, y esta persona era una persona escocesa de 27 años y pesaba 207 kilos. El paciente se sometió a un ayuno de 382 días, chicos, más de un año sin recibir alimento. ¿Vale? ¿Qué creen? Este paciente pasó de 207 kilos a su peso ideal, el calculado como peso ideal, que era de 86 kilogramos. ¿Vale? Estuvo vigilado médicamente, sí, supervisaban tanto el ayuno y además administraban vitaminas y minerales, pero nada de alimento. ¿Vale? Y por aquí tenemos la fotografía, ¿vale? Antes y después de ayuno, después de 382 días sin ingerir alimento. Ahora, además de estos estudios, encontramos muchos otros referentes, sobre todo en décadas posteriores, que son ensayos clínicos bastante bien controlados, que tienen una buena duración en las variables, además también de que incluso hemos observado, por ejemplo, estudios en animales, que finalmente son distintos, pero también brindarían sustento a esta herramienta, y en todos los casos que creen se han comprobado que es una práctica como tal efectiva y segura. ¿Vale? Entonces esto sería básicamente nuestro antecedente histórico. Ahora, vamos a nuestro tema número 2, que sería la utilización de sustratos en el ayuno. Como les decía, aquí la intención principal es sobre todo evaluar qué utiliza mi cuerpo durante este periodo de ayuno. ¿Vale? Entonces vamos a partir, chicos, de este esquema que nos habla básicamente de qué sustratos energéticos utiliza mi cuerpo durante condiciones normales o habituales. Entonces, de entrada vamos a definir este concepto de sustrato energético y estaríamos hablando básicamente de materia prima para producir energía. Es decir, es una materia, digamos, potencial para que el cuerpo la utilice como forma de energía. ¿Qué encontramos aquí dentro de estos sustratos? Básicamente, proteínas, carbohidratos y grasas. Que si bien aquí las proteínas pueden ser una fuente de energía, vamos a ver que normalmente no queremos que sea la función principal. Se pueden utilizar, por supuesto, pero tenemos moléculas que son mucho más eficientes para ese trabajo, chicos, como por supuesto los carbohidratos y los lípidos. ¿Vale? Ahora, algo que les comentaba hace un momento era que el cuerpo humano se volvió bastante eficiente para guardar reservas energéticas durante periodos de ayuno. Si nosotros analizamos las reservas energéticas del cuerpo humano, nos vamos a encontrar con dos reservorios principales, ¿vale? Les iba a decir dos grandes, pero uno es más grande que el otro. Aquí hablamos de una reserva de carbohidratos, básicamente en forma de glucógeno, y una reserva de grasas o lípidos, chicos, básicamente en tejido adiposo, incluso por ahí en lípidos intramusculares, y bueno, no vamos a entrar ahorita en clasificaciones, pero reserva de glucógeno y reserva de grasa. ¿Vale? Entonces, ¿qué creen? Se estima que de glucógeno el cuerpo humano puede guardar alrededor más o menos de 2.000 kilocalorías. Aquí vamos a encontrar dos reservorios principales que serían básicamente glucógeno hepático, es decir, dentro del hígado, y glucógeno muscular. ¿Vale? Dentro del hígado encontraríamos una reserva aproximada de 400 kilocalorías, mientras que en el músculo estaríamos encontrando de 1.000 a 1.500 kilocalorías aproximadamente, dependiendo de varios factores. Entonces, en promedio y en total, alrededor de 2.000 kilocalorías en reserva de carbohidratos. Esta reserva, chicos, como podrán notarla, resulta pequeña comparada con la cantidad de grasa que nosotros podemos guardar. Aquí nos presentan en el ejemplo 50.000 kilocalorías, pero déjenme decirles que eso es para alguien con un porcentaje de grasa moderado bajo. ¿Vale? Podemos guardar incluso grasa para sobrevivir semanas y meses, chicos. Por lo tanto, nuestra reserva de grasa es mucho mayor comparada precisamente con la de glucógeno. ¿Vale? Fíjense, aquí comparando estas dos fuentes energéticas con este ejemplo de una hoguera, tendríamos básicamente que estos leños grandes, estos leños robustos, serían nuestra reserva corporal de grasa. ¿Por qué? Porque tengo una reserva que puede durar mucho tiempo. El glucógeno, chicos, sería prácticamente hojarasca que se agrega a la hoguera. ¿Por qué? Porque va a ser una fuente de energía eficiente, rápida, pero ¿qué creen? Se agota mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, esto solamente para ejemplificar estas dos reservas energéticas que guarda el cuerpo. Ahora,
vamos a analizar qué sucede durante las fases de ayuno, es decir, qué pasa las primeras horas, las horas posteriores e incluso los días después de que yo dejo de ingerir alimentos. Entonces vamos a empezar por aquí, chicos, con precisamente la primera fase, que sería de 0 a 6 horas después de haber dejado de ingerir alimentos. ¿Vale? Entonces, ¿qué creen? Aquí básicamente, imaginen que yo, Gaby, voy a hacer ayuno, ¿no? El cuerpo dice así como, ok, 0 a 6 horas después de que acabaste de ingerir alimentos, ¿qué crees? No me preocupa, porque incluso todavía hay energía sobrante, por así decirlo, de los alimentos que ingeriste. Entonces, las primeras horas, esta primera fase, prácticamente mi sustrato energético va a ser la energía que vino de los alimentos previamente ingeridos. ¿Vale? Fase número 2. Aquí ya estamos en 6 a 16 horas posteriores a mi última ingesta de alimentos. Y aquí va a empezar a ocurrir un proceso interesante. Chicos, empieza a incrementarse, por ejemplo, la utilización de ácidos grasos, es decir, a movilizar ácidos grasos del cuerpo, pero mi principal fuente de energía va a ser sobre todo glucógeno hepático, ¿vale? Es decir, el glucógeno que guarda en hígado, y este se va a utilizar principalmente para el cerebro, por ejemplo. ¿Vale? Y glucógeno muscular, que se utiliza sobre todo para la actividad física. Es decir, como todavía tengo reserva, puedo recurrir sin problema a esta reserva energética. ¿Vale? Ahora, después de 12 a 18 horas que empieza a ocurrir, bueno, seguramente aquí el glucógeno hepático ya se agotó, lo cual va a empezar a poner en marcha un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Vale? Y vamos a abordar precisamente este concepto. Entonces, ¿a qué nos referimos con gluconeogénesis? Analizando la palabra, chicos, encontramos básicamente que este proceso nos habla de la génesis o formación de glucosa, pero aquí encontramos este término que es neo. ¿A qué nos referimos con esto? Que va a ser glucosa nueva, por así decirlo. Es decir, glucosa de un sustrato que no era un carbohidrato. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos utilizar aquí básicamente para formar glucosa cuando no la ingiero? Bueno, pues prácticamente aminoácidos y glicerol. ¿Vale? Aminoácidos provenientes, chicos, de proteínas, y aquí podríamos hablar de proteínas musculares, y glicerol, por ejemplo, proveniente de una estructura que seguramente identificarán ustedes, que se llama triglicérido. ¿Vale? Entonces, el triglicérido está constituido por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Esa molécula de glicerol nos puede servir precisamente como sustrato en el hígado, ¿vale? Que por acá lo vemos, para formar glucosa. ¿Vale? Es decir, las primeras horas después de haber ingerido alimentos, mi cuerpo todavía dice, ok, Gaby, ¿no vas a comer? No te preocupes. Primero movilizo la reserva y después, si no hay ingesta, si todavía no ingieres alimentos, puedo echar a andar este mecanismo para formar nueva glucosa. ¿Vale? Entonces, sin problema puede todavía tener, digamos, una producción considerable de glucosa a partir de aminoácidos y glicerol, como ya lo comentábamos, y finalmente liberarlo a torrente sanguíneo. ¿Vale? Ahora, chicos, un punto relevante que debemos mencionar por acá es que esta glucosa va a ser en buena medida el sustrato energético utilizado por el cerebro. Es más, en condiciones normales, nuestro cerebro se alimenta al 100% de glucosa. ¿Vale? En condiciones normales. Vamos a ver qué ocurre precisamente cuando no hay suficiente glucosa. Entonces, empezamos a agotar nuestras reservas de glucosa, empezamos a quedarnos sin ella. ¿Qué pasa, chicos? Vamos a echar a andar, y esto es básicamente como una especie de cambio, una especie de switch, un proceso que se conoce como cetogénesis. Y esto, por supuesto, ustedes ya lo van a ir asociando a la famosa, y sobre todo hoy en día más famosa, dieta cetogénica. ¿Vale? La dieta cetogénica recibe ese nombre precisamente por la producción incrementada de cuerpos cetónicos, ¿vale? Y estos cuerpos cetónicos son derivados de la utilización de grasa, de lípidos, como fuente de energía. Entonces, ¿qué creen? Algo que yo siempre hago énfasis, sobre todo en mis clases, es en que el cuerpo, chicos, es sumamente adaptable. Es decir, es mucho más adaptable de lo que nosotros pensaríamos. Yo considero que normalmente lo subestimamos. Después de varios días de haber dejado de ingerir alimentos o de haber dejado de ingerir carbohidratos, por ejemplo, hasta el 70% de la energía que llega al cerebro, chicos, ¿qué creen? Va a ser prácticamente provista por cuerpos cetónicos. Y aquí específicamente hablamos de uno de ellos, que es conocido como hidroxibutirato.
¿vale? Beta hidroxibutirato. Entonces, en condiciones habituales, como ya les comentaba, encontramos básicamente que el principal combustible del cerebro, es decir, en su totalidad, sería glucosa. Pero en un estado de cetosis, en un estado de ayuno o precisamente de restricción de carbohidratos, vamos a ver que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse y prácticamente cambiar de sustrato energético. Nos vamos entonces a cuerpos cetónicos, que como decíamos provienen de las grasas, y si se dan cuenta aquí la proporción ya es en gran medida, precisamente la fuente energética, estos cuerpos cetónicos. Entonces encontramos todavía un ligero aporte de glucosa, que aquí, chicos, vamos a encontrar prácticamente que esta glucosa proviene precisamente de gluconeogénesis, beta hidroxibutirato e incluso acetoacetato, ¿vale? Entonces, ¿qué creen? Aquí el cerebro ya se adaptó al cambio. Pero esto, chicos, normalmente ocurre entre 2 a 3 días posteriores a haber iniciado el ayuno, ¿vale? ¿Por qué les decía hace ratito que estos días eran los más complicados? Precisamente porque estamos peleando en hacer esta adaptación. Entonces, cuando todavía no estamos acostumbrados a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía, se pueden presentar estos síntomas que normalmente son causa de abandono de este tipo de protocolos. Por ejemplo, el sentirte cansado, débil, con dolor de cabeza, con falta de concentración, etcétera, ¿vale? Pero una vez que tu cuerpo hace este cambio, esos síntomas suelen disminuir, chicos, y eso también es importante dejarlo claro por acá, ¿vale? Entonces, después de varias horas, después de varios días, ¿qué sucede? Fase 3, 16 a 48 horas, se eleva la gluconeogénesis. Aquí es prácticamente el periodo donde vamos a encontrar una mayor producción de glucosa a partir de otros sustratos y los cuerpos cetónicos empiezan a incrementar paulatinamente, ¿vale? Ya para la fase 4 hablamos aquí de 2 a 4 días. Nuestro cuerpo está incrementando ya la producción de cuerpos cetónicos, la concentración en el cuerpo y el cerebro empieza a acostumbrarse precisamente a utilizar esta fuente de energía. Por lo tanto, ¿qué creen? La, digamos, proporción de gluconeogénesis va disminuyendo, ¿vale? Ahora, fase 5, hablamos ya de más de 4 días normalmente. Continuamos todavía, digamos, con esta adaptación, pero disminuye en gran medida la gluconeogénesis conforme vamos incrementando la concentración de cuerpos cetónicos y después de algunos días más, por aquí nos dicen que prácticamente ya el 90% de las necesidades energéticas del cuerpo van a ser cubiertas prácticamente por grasa y cuerpos cetónicos. Y aquí es donde podríamos hablar incluso de una primera adaptación, es decir, de que mi cuerpo ya hizo este switch y ya se movió a la utilización de grasas, ¿vale? Ahora, ¿quién regula estos procesos, chicos, esta producción de cuerpos cetónicos? Podríamos hablar de muchas hormonas, pero dos de las más relevantes serían por aquí, insulina y glucagón. ¿Vale? La insulina, por ejemplo, se involucra sobre todo de acuerdo a los niveles de glucosa que encontramos en sangre y el glucagón, chicos, vamos a ver que sobre todo va a tener que ver también con estos periodos o estos procesos de ayuno. ¿Vale? Entonces, la insulina básicamente encontramos por acá que inhibe la movilización de grasas, es decir, la disminuye, mientras que el glucagón va a reducir las reservas de glucógeno hepáticas y por lo tanto nos va a ayudar a producir más cuerpos cetónicos. Entonces, en resumen de esto, chicos, encontraríamos básicamente que para activar o para estimular este proceso de cetogénesis, de formación de cuerpos cetónicos, el panorama ideal sería encontrar una baja producción de insulina y glucógeno elevado, ¿vale? Y esto, por supuesto, lo podemos encontrar no solamente con ayuno, sino también con una dieta cetogénica, ¿vale? Y de aquí precisamente esta relación tan estrecha que hay entre dieta cetogénica y ayuno intermitente. Incluso por ahí que les platicaba hace ratito de epilepsia, por ejemplo, al principio con pacientes con epilepsia se aplicaba ayuno. Cuando veían que no era viable mantenerlos todo el tiempo en ayuno, que empezaron a hacer probar con distintos nutrientes. Entonces se dieron cuenta de que al retirar los carbohidratos tenían un efecto bastante similar, ¿vale? Y de ahí precisamente fue que empezó a tomar más forma, digamos, este protocolo. Ahora, vamos rápidamente, chicos, con beneficios del ayuno intermitente. ¿Para qué nos podría servir? ¿Qué ventajas nos podría ofrecer? ¿O por qué nos interesaría prácticamente llevarlo a cabo? Y yo les puse aquí solamente algunos de ellos porque hoy en día hay mucha investigación alrededor de esto, ¿vale? Fíjense, una de las primeras razones
es que está asociado a un menor estrés por la comida y básicamente a una reducción del hambre. Y ustedes a lo mejor aquí al principio me dicen, Gaby, ¿cómo crees que dejando de comer vas a ver una reducción del apetito? Sí, chicos, es que además de los efectos fisiológicos que tiene el ayuno, que por ejemplo podríamos hablar de la mayor concentración de cuerpos cetónicos, que finalmente tendrían un efecto anorexigénico, por así decirlo, es decir, de reducción del apetito, hablamos también, chicos, de aprender a controlar el hambre. Es decir, aprender a tener control sobre el estímulo y sobre todo aprender a tenerle menos miedo a este estímulo. Porque a veces incluso estamos esperando a que nos dé hambre o estamos preparándonos desde antes a que nos dé hambre. Entonces, esta estrategia te ayuda muchísimo a disminuir ese estrés y sobre todo aprender a tener control con los alimentos. ¿Vale? El punto número 2, chicos, es que mejora la flexibilidad metabólica. En esta ocasión no me voy a quedar mucho tiempo en estos conceptos, pero les hablo básicamente de esta capacidad del cuerpo de adaptarse a cambiar de sustratos, es decir, no depender, por ejemplo, todo el tiempo del consumo de carbohidratos, sino de ser eficiente para recurrir a nuestras reservas energéticas. ¿Vale? Entonces, por supuesto, es uno de los parámetros que se ven beneficiados. Podríamos hablar de que promueve la pérdida de grasa y favorece el mantenimiento de la masa muscular durante el proceso, que esto es algo que incluso a muchos por ahí les causa ruido. Ahora, chicos, también es importante aquí mencionar que recuerden que para que haya una pérdida de grasa necesitamos un elemento clave que es el déficit calórico. Entonces, si bien no podemos asegurar que por hacer ayuno haya de ley un déficit calórico, sí es más factible. Sí es más factible que al tener un periodo de comidas, digamos, menor, un tiempo menor de comidas, finalmente estemos ingiriendo menos calorías. ¿Vale? Punto número 4, vamos a observar reducción de triglicéridos y una mejora del perfil de lípidos, reducción de inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo, una mejor sensibilidad a la insulina e incluso una mejora en la presión arterial, o reducción en la presión arterial. Y también, chicos, parte de la investigación que se está realizando, sobre todo actualmente sobre ayuno intermitente, tiene que ver con limitar o reducir el crecimiento de las células cancerígenas. Por lo tanto, aquí también es, digamos, uno de los temas más importantes y más relevantes durante los últimos años acerca de ayuno intermitente. Vamos a encontrar también como ventaja, chicos, y esto incluso reportado por muchos pacientes, mayor claridad mental y mejor concentración. Incluso se habla que podríamos estar favoreciendo, digamos, una mejor función del sistema inmunológico y activación de la autofagia, que como les digo, aquí no me voy a detener mucho en los conceptos, pero estaríamos hablando básicamente de un sistema de reciclaje del cuerpo, un sistema de reciclaje de nuestras células, que incluso, que creen, se podría asociar a un efecto antienvejecimiento. O sea que si querían más beneficios del ayuno intermitente, este podría ser también uno de los extras y uno de los plus. ¿Vale? Ahora, hablando de enfermedades crónicas, chicos, porque aquí muchas veces nos preguntamos, oye Gaby, ¿y podría servir, por ejemplo, para diabetes, para enfermedades autoinmunes, para enfermedades coronarias? Bueno, si hablamos básicamente de que estas enfermedades tienen como raíz y como origen ciertos elementos que abordamos en la diapositiva anterior, chicos, podríamos deducir de forma sencilla que finalmente el ayuno intermitente va a ayudar, digamos, a controlar y en algunos casos a prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Hablamos, por supuesto, de estas raíces, por ejemplo, con estos factores como son resistencia a la insulina, estrés oxidativo y simplemente, por ejemplo, sobrepeso. ¿Vale? Por lo tanto, atendiendo estos problemas que son la raíz del resto de las complicaciones, pues por supuesto que estaríamos hablando de un efecto positivo. ¿Vale? Ok. Ahora, vamos con el tema 4, que ya es, digamos, lo práctico, ya son las recomendaciones un poquito más prácticas. Y para empezar, vamos a ver, chicos, si este método resulta útil para todos. Es decir, una de las preguntas más comunes es que me dicen, oye Gaby, pero todos lo podemos hacer, cualquier persona, ¿cómo empezamos? ¿No me va a dar algo? Pues bueno, vamos a ver algunas recomendaciones en este sentido. Y bueno, chicos, de entrada nos encontramos con la respuesta de que, en principio, sí. En principio, el ayuno intermitente puede ser para todos. Es más, muchos especialistas en el tema dicen, es que básicamente el ayuno intermitente ya lo haces, ¿vale? ¿Cómo lo haces? Durmiendo, por ejemplo.
El sueño, el periodo de descanso, es un periodo en el cual nosotros no ingerimos alimentos normalmente, a menos que nos levantemos a medianoche digamos, atacar el refrigerador, chicos. Normalmente es un periodo en el cual dejamos este espacio de descanso, ¿vale? Entonces, prácticamente sería una estrategia para todos, pero sí hay algunas recomendaciones, sobre todo de casos en los cuales a lo mejor no sería la herramienta más útil o deberíamos tener un poco más de precaución, ¿vale? Porque fíjense, por aquí voy a hacer una pausa importante porque tampoco quiero que se vayan con la idea de que yo les estoy vendiendo una estrategia milagro y la respuesta a todos los problemas de salud en el mundo. El ayuno intermitente, chicos, es una herramienta que finalmente nos puede ayudar a tener ciertas ventajas o ciertos beneficios, ¿vale? Ahora, por acá, sobre todo en nutrición, en entrenamiento, se ha dado mucho los últimos años de esta especie de extremismo, ¿no? Por un lado están aquellos que dicen que el ayuno prácticamente funciona para todos, cura prácticamente todo y tiene beneficios maravillosos para todos, y está el otro extremo que dice, no, pues es una herramienta más, no hace diferencia y lo único que haces es cambiar tus tiempos de comida. Ok, yo me quedaría con un punto medio, chicos, me quedaría con una idea de que básicamente es una herramienta interesante, sobre todo como lo vimos para algunos casos en particular, ya que tiene beneficios bastante relevantes, bastante interesantes, pero tampoco quiero decirles que va a ser una estrategia para todo el mundo y para llevarla a cabo a partir del día de mañana, ¿vale? Y esto solamente quería acotarlo por aquí. Entonces, algunos casos en los cuales a lo mejor podríamos evaluar si verdaderamente lo requiere o no, serían sobre todo los siguientes, ¿vale? El grupo número 1, chicos, serían atletas con un alto requerimiento energético. ¿Por qué? Porque como estoy reduciendo precisamente este espacio o este tiempo para ingerir alimentos, imagínense hacer 2 o 3 comidas de una muy alta densidad calórica. Ni sería práctico, ni sería seguramente fisiológicamente lo más adecuado, hablando de absorción y digestión de alimentos. Por lo tanto, en estos casos, pues a lo mejor no resulta lo más conveniente, ¿vale? No es como tal que sea malo, pero seguramente no es lo más práctico para estas personas. Ahora, el siguiente grupo sería, por ejemplo, personas que tienen tendencia a ectomorfismo, es decir, a ser muy delgados y que están, por ejemplo, en una etapa de volumen, de aumento de masa muscular, de crecimiento. ¿Por qué? Otra vez por la misma razón. Si yo tengo un requerimiento energético más alto y ya me cuesta trabajo, digamos, ver esta ganancia de peso, pues imagínense, me estoy complicando todavía más el panorama. ¿Vale? Los otros dos grupos que deberíamos considerar por aquí serían personas que tengan antecedente de trastorno de la conducta alimentaria, y les hablo por acá sobre todo de anorexia, de bulimia, pues serían un grupo, digamos, un tanto sensible, chicos, para llevar a cabo estas prácticas. Entonces, a lo mejor por ahí o con precaución o de preferencia evitarlo. ¿Vale? Y por último, mujeres. Finalmente se ha observado que a las mujeres nos resulta un tanto más complicado seguir este protocolo y muchas veces no lo más conveniente. Pero si ustedes, chicas, quieren llevarlo a cabo y finalmente se sienten bien haciéndolo, adelante. ¿Vale? Yo en lo personal les puedo decir que es una práctica que sí he experimentado y que, les digo otra vez, a nivel personal podría recomendar bastante por todos los beneficios que he mencionado antes y sobre todo porque me parece a mí un muy buen ejercicio para aprender a conocer el hambre de entrada, esta hambre, digamos, fisiológica, y sobre todo aprender a lidiar con ello, ¿vale? También les puedo hablar de beneficios como mayor concentración, mayor claridad mental, etcétera. ¿Vale? Ahora, algunos grupos poblacionales donde tampoco estaría muy recomendado sería, por ejemplo, en niños o adolescentes en periodo de crecimiento. Aquí básicamente, chicos, porque como decíamos, aunque no es obligatorio que el ayuno vaya con una restricción calórica, muchas veces esta restricción se va a dar incluso de forma involuntaria. ¿Vale? Por lo tanto, sería una etapa en la que a lo mejor pues no resulta la mejor estrategia. Ahora, algunos autores proponen que, por ejemplo, para personas jóvenes con un gran sobrepeso, sí pudiera ser una estrategia interesante, ¿vale? El siguiente grupo serían mujeres embarazadas o en lactancia. Y aquí otra vez no es porque haya evidencia de que sea algo perjudicial, sino básicamente porque no es una etapa, chicos, o no es un momento para hacer una restricción calórica, sobre todo tan marcada. Aquí básicamente el objetivo pues es otro, por lo tanto digamos que tampoco sería un grupo muy recomendado, ¿vale? Ok, ahora sí vamos. Ok, Gaby, ya nos hablaste del ayuno, ya nos diste ventajas, beneficios. ¿Cómo empiezo?
Pues fíjense, de entrada, chicos, yo les diría, elijan hacer ayuno si ustedes verdaderamente están interesados. O sea, si verdaderamente dicen, ok, quiero probarlo, quiero por lo menos experimentar, quiero ver qué se siente incluso. Esta elección, chicos, debe estar, por supuesto, basada en su estilo de vida, en sus preferencias e incluso en sus objetivos. ¿Vale? Y algo muy sencillo que todos podemos empezar a hacer para entrar en esta estrategia sería simplemente aumentar el tiempo de ayuno por la noche. Es decir, dejar un mayor periodo de tiempo sin ingerir alimentos por la noche. Sería como la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, uno de los protocolos más prácticos y fáciles de seguir es, por ejemplo, chicos, este ayuno 12-12. 12 horas de ingesta de alimentos, 12 horas sin alimento. ¿Vale? Entonces, prácticamente, ¿qué creen? Es durante el sueño. Por lo tanto, se vuelve mucho más sencillo y fácil de practicar. Ahora, en este caso, lo que podemos hacer es simplemente cenando un poquito más antes de lo que solemos hacerlo y desayunando un poco más tarde. Por lo tanto, un ejemplo de esto sería cenar antes de las 8, es decir, terminar de cenar a las 8 y desayunar al otro día después de las 8 de la mañana. ¿Vale? Por lo tanto, como les digo, es una estrategia muy sencilla y que ya es suficiente para experimentar muchos de los beneficios que mencionábamos antes. Por lo tanto, estrategia sencilla para principiantes, chicos, sería esta. ¿Vale? Ahora, una de las más recomendadas, más prácticas y que podría aplicar para la mayoría de las personas sería la siguiente, chicos. Este ayuno 16-8. 16 horas sin alimento, es decir, 16 horas de ayuno y 8 horas para la ventana de alimentación. Como ya lo hemos venido mencionando durante toda la clase, ayuno intermitente, chicos, es dejar una mayor ventana o un mayor periodo sin alimentos. Por lo tanto, aquí lo que hago es simplemente reducir el tiempo en el que voy a ingerir alimentos, ¿vale? Y aquí tenemos dos propuestas populares que incluso han sido publicadas. Tenemos, por ejemplo, esta primera de Perfect Health, donde nos dicen básicamente que deberíamos llevar un enfoque sencillo. Pocas reglas y lo único que se hace es dejar algunos días a la semana con este ayuno 16-8. Los que tú elijas, los días que prefieras y simplemente no complicarte. ¿Vale? Ahora, la segunda propuesta, chicos, está orientada a aquellos interesados en entrenamiento de fuerza. Y aquí, sobre todo, ya se incluyen algunos otros factores, como por ejemplo, ciclado de carbohidratos, entrenamiento en ayunas, manejar la concentración de calorías después del entrenamiento, es decir, ver qué voy a mandar, si mando más proteínas, si mando cierta cantidad de energía específicamente, e incluso en algunos casos se sugiere suplementación. Por ejemplo, con BCAAs, que les digo, esto ya es el protocolo, no se lo digo yo, sino el protocolo propuesto, ¿vale? Y bueno, algunas otras estrategias que a lo mejor podrían practicar serían, por ejemplo, ayunos en días alternos y este es uno de los enfoques más estudiados. Se considera que es también de fácil implementación y aquí básicamente lo que haces es alternar algunos días donde comes, digamos, normal hasta la saciedad, incluso sin contar calorías para no complicarte, y días donde vas a tener una ingesta calórica de 500-800 kilocalorías, ¿vale? Una sola comida al día y es prácticamente una de las formas más sencillas de perder grasa corporal sin preocuparnos tanto por el registro de alimentos o hacer un conteo tan estricto de la dieta, ¿vale? Entonces podría ser también un método interesante. Y el siguiente que les voy a presentar es este protocolo, chicos, que por aquí lo nombran Eat, Stop, Eat, que sería básicamente un protocolo de 24 horas, ¿vale? Un protocolo de 24 horas puede ser un par de veces a la semana y la única condición es que no sean días continuos, es decir, que no sean 2 días seguidos, ¿vale? Ahora, aquí ustedes podrían aplicar, por ejemplo, este primer protocolo, donde se propone hacer un ayuno de 8 a 8. Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos aquí? Cenar, nos ponen por aquí, por ejemplo, un lunes, te saltas el desayuno, te saltas la comida y vuelves a cenar hasta el martes, ¿vale? Estos serían 24 horas de ayuno. La siguiente propuesta sería de 8 de la mañana a 8 de la mañana, por ejemplo, desayunas hasta antes de las 8 de la mañana y de ahí te saltas comida, te saltas cena hasta el desayuno del día viernes, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, se considera que con estas 24 horas obtienes todos los posibles beneficios del ayuno y no sería incluso necesario alargarlos más. ¿Hay protocolos que alargan más el ayuno? Sí, chicos, pero sobre todo serían protocolos que requieran un poquito más de investigación y que ya necesitaríamos, digamos, tener ciertos intereses en particular para llevarlos a cabo. Entonces, este sería como de los más
extremos, por así decirlo, y podrían incluso, si ustedes gustan y si ya están dispuestos a seguir un protocolo de este tipo, practicarlo, por ejemplo, unas 2 veces por mes, ¿vale? Ok, fíjense que esta es una propuesta que hace Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y él lo denomina ayuno del cazador. ¿En qué consiste este ayuno del cazador, chicos? Es una propuesta muy sencilla. Él nos dice, nuestros antepasados, por ejemplo, hablábamos de la época paleolítica, no comían 6 veces al día, es decir, no comían cada 3 horas, pero tampoco contaban sus horas de ayuno, es decir, tampoco estaban con el reloj esperando a ver a qué hora les tocaba ingerir alimentos. Él nos dice básicamente que de acuerdo a lo que cazabas o a lo que recolectabas, podías ingerir alimentos. Si no podías ingerir alimentos, ayunabas y punto. Entonces, esta propuesta básicamente lo que hace es saltarse ciertas comidas de vez en cuando. ¿Vale? Es decir, a lo mejor por agenda, por trabajo, por algún viaje o simplemente porque decides hoy no desayunar, saltarte, por ejemplo, el tiempo de comida. Marcos nos dice básicamente que se trata aquí de recuperar una relación más natural con los alimentos y sobre todo también con la falta de ellos, ¿vale? Es decir, no tener este problema o esta ansiedad de, híjole, es que ahorita no tengo nada para comer, se me olvidó mi colación. No, saber básicamente que no pasa nada, chicos. Y esta también es una propuesta que a mí en lo personal me agrada bastante porque me parece menos rígida, ¿vale? Menos estricta y por lo tanto más fácil de llevar a la práctica. Ahora, para concluir el tema, chicos, ¿qué podríamos tomar o comer durante el ayuno? Sabemos que es ayuno, pero por ahí decimos, ok, Gaby, ¿pero qué puedo tomar? ¿Absolutamente nada? Bueno, líquidos, sí, chicos, sobre todo agua, por supuesto, es en cantidades libres, pero algunos alimentos o elementos interesantes que podemos agregar por acá y que incluso pueden tener otros beneficios serían, por ejemplo, café, infusiones, que aquí podríamos resaltar el té verde, té matcha, y, por ejemplo, caldos, algún caldo ya sea de huesos, carne, cualquier otro, incluso de verduras, pero únicamente líquido, ¿vale? Porque lo que buscamos básicamente es ingerir la menor cantidad de calorías posible. Pues por lo tanto estaríamos solamente incluyendo el líquido, ¿vale? Entonces, agua, café, infusiones y algún caldo pudiera ser, ¿vale? Entonces eso sería lo único que se permite. La idea es que haya una ingesta calórica muy bajita, chicos. Máximo, ¿cuánto podría decirles? 100 a 200 kilocalorías en un periodo de 24 horas. ¿Vale? Por lo tanto, si su ayuno es de pues 12, 16 horas, idealmente, chicos, consuman únicamente agua, café o a lo mejor té verde, ¿vale? Precisamente para evitar que haya una alta ingesta calórica. Ahora, Gaby, ¿mi café puede ir con algo? Por supuesto, no endulzado, chicos, que ya estaríamos básicamente rompiendo todo este proceso, pero podríamos agregar a lo mejor un toquecito de leche entera, ¿vale? ¿Cuánta leche? Le estoy hablando de simplemente un chorrito y serían máximo que les gusta 30 mililitros a lo mejor, ¿vale? Ok, chicos, vamos a cerrar el tema. ¿Cuáles serían las conclusiones? De entrada, definición, ¿qué es el ayuno intermitente? Chicos, no es una dieta, no es tampoco una tendencia, no es una moda, sino es una práctica milenaria y estamos hablando prácticamente de un protocolo, digamos, de horarios de alimentación. Es decir, lo que estamos modificando aquí no es ni siquiera la ingesta de alimentos como tal, el tipo de alimentos, ni las cantidades, es básicamente los horarios o los periodos de tiempo que me permito para comer, ¿vale? Entonces, de entrada, ayuno intermitente es un protocolo nutricional. Ahora, algo que considero también personalmente y que la evidencia hasta ahora me hace concluir es que es una herramienta bastante interesante, sobre todo desde una perspectiva de salud, ¿vale? Entonces, va más allá de ser solamente a qué hora como, sino que sí puede traer ciertos beneficios interesantes. Pero, chicos, no podemos olvidar que el ayuno intermitente acaba siendo una estrategia específica, es decir, un protocolo nutricional. Aquí podríamos a lo mejor incluir algunas estrategias como dieta cetogénica, que va por ahí de la mano, ciclado de carbohidratos, etcétera. Pero recuerden que en esta pirámide siempre vamos a encontrar como base algunos elementos mucho más relevantes, que serían, por ejemplo, alimentación, por supuesto, movimiento, es decir, actividad física, entrenamiento y descanso o estilo de vida. Entonces, si ustedes me preguntan qué es más importante, por supuesto, estos 3 pilares: alimentación, descanso, movimiento. Ya de ahí yo puedo agregar algunas otras herramientas que a lo mejor considero yo me dan un plus. Y en este caso, una muy interesante sería precisamente el ayuno intermitente. ¿Vale? Ok, chicos, entonces estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo. El día de hoy la clase fue más larga, sobre todo porque
Tenía mucho material que quería compartir con ustedes. Espero que les sea útil, espero que sea un tema ahora sí que de su interés. Y pues bueno, pueden contactarme por supuesto para cualquier duda en las redes sociales. Y nos vemos todavía mañana. Chicos, vamos a revisar un poco de cafeína como suplemento. Entonces espero verlos también por acá. ¿Vale? Un abrazo para todos, espero que estén muy bien y pues saludos, nos estamos viendo en las clases posteriores.